Epístola a los Romanos capítulo 4. Cada vez que vemos un capítulo nuevo en esta especial epístola, comenzamos a vislumbrar una plenitud especial del plan salvador de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 4, el apóstol Pablo toma un personaje como comienzo de la justificación por fe. A Abraham, que se le llamó el padre de la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza alabando a Abraham por la fe. Recordemos que Abraham hace parte de la dispensación de la promesa. Una dispensación que tiene que ver con la fe. Porque la Biblia dice que creyó, saludó lo que él no tenía. Y Abraham se le marcó sumamente esa confianza y fe en Dios por lo que le dijo. La palabra dispensación es la palabra griega oikonomía, que significa administración. Cómo él iba a administrar en ese tiempo profético de la dispensación de la promesa su vida. Y la tenía que dispensar a través de la fe. Cuando viene la dispensación de la ley, ya no era por fe, sino por obediencia, por obrar. Y esto con el fin que la salvación fuera por la obra de la ley. Pero fue imposible para el hombre llegar a ser perfecto, obedecer a Dios, y se instaura otra nueva economía, que es la dispensación de la gracia. Y esta dispensación se administra correctamente a través de la fe, pero ya no en una fe basada en promesas, sino en la realidad que Jesús ganó en la cruz cuando dijo consumado es. Es por eso que esta gracia no está basado en promesas, sino en realidades. La justificación es una gran realidad que no es otra cosa sino la justicia de Cristo en mí como vestimenta. Es decir, que cuando mantengo mi relación con Jesús, yo simplemente me estoy colocando su vestido de justicia. Dice aquí en el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cada vez que nosotros tratamos de agradar a Dios por algo que hacemos, siempre vamos a estar endeudados. A Dios no se le agrada por lo que hacemos, sino en quien creemos. Si esto lo pudieran entender la mayoría de religiones, que siempre involucran las obras humanas para agradar a Dios. La Iglesia tradicional católica ha establecido obras de beneficencia y la verdad que admirables. Pero recordemos que por esa razón no se obtiene salvación. La salvación no es por méritos humanos, sino por la obra perfecta redentora de Cristo. Sigue diciendo aquí en el verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Uno de los especiales salmos, que es el Salmo 32, escrito por David. Este salmo es una magnífica revelación de David de lo que es la obra justificante de Jesús. Como David también habló
de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos? ¿O también es para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles que se van a convertir en iglesia? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Abraham fue llamado era incircunciso y recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, es decir, que Abraham no perteneció a la ley de Moisés. Dice aquí: o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta ser la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, aquí hay algo significativo. Ya hemos visto que la función de la ley era mostrar a un Dios sumamente perfecto y a la misma vez mostrar a un hombre sumamente pecador. Pero también la ley, como lo dice aquí, produce la ira de Dios. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes. Ahora, no solamente los de la circuncisión, hablando del pueblo de Israel, sino también de la incircuncisión, que es la iglesia gentil. Y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo que ya estaba muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, siempre dando gloria a Dios. Esto es sumamente grande. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay otra gran gema para considerar. La resurrección de Jesús produjo el poder de la justificación. Vuelvo y recuerdo, no fuimos hechos justos, fuimos declarados justos, que es muy diferente. Dios no nos hizo justos, sino nos declaró justos a través de Jesús. Solo a través de Jesucristo es que somos aceptos, somos agradables ante su vista.
Amigo y amiga, que tengan un excelente día. Estaremos mañana con el capítulo siguiente de esta gran epístola a los romanos. Bendiciones.